Bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que usted pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Hermanos, nos acercamos una vez más a la palabra del Señor y vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4. Voy a invitarles a que podamos leer versículos 15 al 18. Primera de Juan 4, 15 al 18. Dice así la Biblia: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Precisamente basé el mensaje solamente en un versículo de esta porción, y es el último versículo que acabo de leer, el versículo 18. Otra vez lo leo para ustedes. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. He titulado el mensaje: el amor que vence al temor. Vivimos en un mundo lleno de temores. Temor al futuro, temor al fracaso, temor a la enfermedad, temor a la soledad. Y ahí pudiéramos seguir agregando a esa lista de temores en los seres humanos. Y también en muchos creyentes se manifiesta el temor espiritual. Hay hijos de Dios que aman sinceramente al Señor, pero viven con miedo. Miedo a fallar, miedo a ser rechazados, miedo a no ser lo bastante buenos para Dios. Cumplen su servicio, es decir, sirven al Señor, pero no disfrutan su comunión, porque el temor permanece en ellos. Oran, pero muchas veces dudando. Obedecen, pero también a veces guiados por la ansiedad. Sin embargo, la Biblia enseña que hay un temor que es bueno y necesario. Así que nos vamos a acercar al tema del temor desde dos aristas. Porque como acabamos de leer, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Sin embargo, sabemos, los que hemos leído la Biblia, que la Biblia habla de un temor que es bueno y que es necesario. Y ahora recuerdo a un amigo pastor, él tuvo 2 hijas, y él me decía: en nuestra educación de los hijos, lo principal es inculcarles el temor a Dios. Porque cuando temen a Dios, van a saber cómo conducirse en la vida, por temor a Dios. Así que hay un temor, y es ese temor del cual la Biblia habla, que es un temor que es bueno y es necesario para el ser humano. De hecho, en Proverbios leemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, si quieres que te vaya bien en la vida, si quieres ir por la vida en buenos términos, has de temer a Dios. Se trata del temor de Dios. Este temor es bueno
y es necesario porque lleva al pecador al arrepentimiento y a la fe. Muchas veces es este temor la antesala de la salvación, la antesala de un encuentro salvador con Dios. La Escritura dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, como ya decía Proverbios 9:10. Y también dice Romanos 2:4 que por la misericordia del Señor somos movidos a arrepentimiento. Pero en ese mover al arrepentimiento podemos poner juntamente la misericordia de Dios con la necesidad de que el hombre tema a Dios. Cuando nosotros pensamos entonces en el arrepentimiento como un elemento necesario, indivisible de la experiencia de salvación de un ser humano, que es cuando un ser humano ha alcanzado el perdón de Dios y ha alcanzado la reconciliación con Dios y ha sido declarado justo o justificado por medio de Cristo para con Dios, a todo eso llamamos salvación. Pero si nos damos cuenta, cuando nosotros pensamos en la salvación, tenemos que pensar en que salvos de qué. Y ahí podemos pensar en muchas cosas. Bueno, salvo del pecado, salvo del diablo, pero casi nunca pensamos que en primer lugar es ser salvos de Dios, de la ira de Dios. Entonces el mismo Dios que otorga gracia, que otorga perdón y salvación al hombre, es el que le está diciendo a Dios, pero ¿salvo de qué? Salvo de mí, de mi ira, de la ira venidera de la cual tanto hablaban los profetas, de la cual tanto habló Jesús. Casi nunca pensamos en la salvación en estos términos, que la salvación en última instancia es que somos salvos ¿de quién? De Dios, del Dios justo, que no dará por inocente al culpable. Por eso no podemos separar ese temor necesario que ha de infundirse en el corazón del hombre, porque cuando el hombre reconoce, entiende que delante de Dios está acusado, porque la santidad de Dios, las normativas de Dios, la ley moral y espiritual de Dios le condena por ser pecador, entonces el hombre ha de temer a Dios, no para esconderse de Dios, pero sí para venir a Él en arrepentimiento y fe. El pecador que teme la ira divina está en el umbral de la gracia, está a un paso de. Ahí comienza todo. Pero cuando el ser humano no es consciente, por eso siempre digo, cuando vamos a hablar del evangelio, con toda la ley y predicar el evangelio, no podemos empezar por las buenas noticias. Y precisamente evangelio es eso, es buenas noticias. No podemos empezar, Dios te ama y tiene un plan para ti. Hay que empezar porque el hombre es un pecador, irremediablemente pecador, y está perdido sin Cristo. Y hay que poner sobre la conciencia de ese hombre, de esa mujer que nos está escuchando, por amor a ellos y por fidelidad al evangelio de Cristo, de que sin Cristo están perdidos irremediablemente y que la ira de Dios está sobre ellos. Cuando ellos entiendan la connotación de su condición espiritual, entonces están preparados para escuchar la buena noticia. El mismo Dios que es justo, el mismo Dios que por su naturaleza justa y santa no puede dar por inocente al culpable, ese mismo Dios destinó desde antes de la fundación del mundo a su propio Hijo para que viniera a ocupar el lugar del pecador, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí entonces vienen las buenas noticias. Recuerdan que no hace mucho estuvimos estudiando el libro del profeta Jonás. ¿Qué fue lo que llevó al arrepentimiento a aquella nación o aquella ciudad de Nínive? El temor al juicio. El temor a que iban a ser destruidos, porque su maldad ya era intolerable para Dios. Y cuando ellos escucharon la proclamación del profeta, temieron a Dios,
se arrepintieron de sus pecados y su conducta también cambió. Así también el carcelero de Filipos, temblando de miedo, porque al parecer escuchó el mensaje del evangelio por medio de los cantos de Pablo y Silas en la cárcel, y cuando vio que hubo un terremoto y la cárcel se abrió y los presos habían supuestamente escapado, y Pablo le dijo, estamos aquí, él estaba aterrorizado. Y dice la Biblia que temblando dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? También leemos en 1 Tesalonicenses 1:10 que Jesús nos libra de la ira venidera. ¿Ira de quién? De Dios, del Dios Santo. El Dios que vendrá como juez a este mundo a juzgar al pecador. Por tanto, este temor puede ser el inicio del camino hacia la fe. Temes a Dios, temes a la muerte, temes a un castigo eterno, temes a un juicio delante de Dios. Si temes, vas por buen camino. Pero una vez que el alma se refugia en Cristo, y entonces aquí ya estoy hablando a la iglesia, a los creyentes, a los que ya pasamos por ese proceso, temimos a Dios, escuchamos el evangelio, creímos al evangelio, abrazamos a Cristo como nuestro Salvador, como aquel que ocupó nuestro lugar y nos ha reconciliado con Dios y nos ha llamado hijos de Dios. Esos que se refugian en Cristo, el amor perfecto de Cristo es suficiente o debe ser suficiente para expulsar de ellos todo temor al castigo. Porque leí el 18 y ahí baso mi mensaje, pero miren el 17 para entender entonces la connotación del 18. Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en los creyentes, para que tengamos confianza, ¿cuándo? En el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Entonces, está hablando de qué temor ahora. El temor que no debe habitar en el corazón de un hijo de Dios. El temor que no debe habitar en alguien que tiene a Cristo como su Salvador. ¿Por qué temer al juicio cuando el juicio nos va a declarar absueltos? Porque ya Cristo lo declaró. Porque ya Cristo nos absorbió a nosotros. Nos ha hecho absueltos a nosotros en la cruz. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que el creyente que madura en el amor de Dios vive sin miedo, porque sabe que todo castigo fue llevado por Cristo. Dice en la primera parte del versículo 18, en el amor no hay temor, no pueden habitar juntos. No en este sentido a que nos estamos refiriendo ahora. No el miedo al castigo. La ausencia del temor. Miedo al castigo en el verdadero amor. Juan empieza con una declaración absoluta. Cuando el amor de Dios llena el corazón, el miedo se va. Cuando nosotros entendemos que somos objeto del amor de Dios, ¿por qué temer? El temor del que habla aquí no es del que hablábamos antes, sino miedo al castigo o al juicio de Dios. Y me entristece mucho ver a creyentes que su móvil en su vida cristiana, en su servicio cristiano, lejos de ser el amor, sea el temor. Temor a que Dios traiga sobre ellos castigo. Temor a que Dios traiga sobre ellos un mal. Y es que no han entendido la gracia de Dios, no han entendido la connotación del evangelio de Cristo. Ese miedo pertenece al que no ha comprendido aún la gracia. Porque ¿qué es gracia? Como le explicamos a los niños, favor no merecido. Por lo tanto,
yo no soy hijo de Dios porque yo me gané la salvación por mis méritos. Yo soy hijo de Dios por los méritos de Jesús. Entonces es en los méritos de Jesús que yo descanso, no en mi actuar. Antes de conocer a Cristo, el temor al castigo era necesario y justo, como ya vimos. Nos mostraba nuestra culpa, pero una vez que hemos creído, ese miedo debe transformarse en confianza. El creyente no sirve a Dios para evitar castigo, sino por amor agradecido. El móvil nuestro para congregarnos, para buscar de la palabra del Señor, para buscar obedecer su palabra, para servirle, no puede ser el temor a que Dios me castigue, sino que el móvil debe ser, lo hago por amor a Dios que se entregó en su Hijo por mí. Y estoy pensando ahora en los modelos empresariales. Creo que todos sabemos lo que es tener encima de nosotros, o bueno, quiera Dios que algunos de los que están aquí nunca hayan tenido un jefe déspota encima, que nos obliga a servir y a hacer las cosas no por amor, sino por temor. Cuando yo cursaba el servicio militar obligatorio en Cuba, yo sufrí eso. Yo pasé el servicio en un complejo penitenciario. Yo estaba en algo que le llaman garita o posta o globo, también le llaman porque está elevado, en una de las esquinas de la prisión, custodiando toda un área con un fusil, con más de 130 balas allí. Una prisión de alta seguridad. Y yo tenía todo un reglamento. Es decir, mi función era, en el tiempo que yo permanecía allí, que nadie escapara, por supuesto, pero ni siquiera ninguno de los reclusos o presos podía acercarse a aquel área restringida. Y yo tenía toda una, toda una forma de actuar, ¿no? En caso de que sucediera algo. Pero a mí no me preocupaba tanto que se fuera a escapar uno de ellos, porque yo decía, no se va a escapar. Tenía tres cerca, bueno, tenía toda una seguridad que era casi que imposible que alguien pudiera saltarse eso. ¿Cuál era mi preocupación? Mi jefe. Porque si mi jefe me veía que yo no estaba haciendo lo que se debía hacer, ¿saben qué pasaba? Mi próxima ida al hogar, a lo cual se le llama pase, era suspendida. Entonces, alguien que está en esa condición, cumpliendo un servicio militar obligatorio, porque no era mi vocación, perdiendo literalmente 2 años de mi vida, aunque no los perdí porque ahí me encontré con Cristo, pues ¿en qué yo pensaba? Entré este día, 1, 2, 3, estaba contando hasta que correspondía el momento de ir a visitar a mi hogar. Entonces, ¿por qué yo estaba más preocupado no en que se escapara uno de ellos, sino en que no me tomaran haciendo algo que no debía hacer, o en una postura indebida ahí? Por eso. Entonces yo no hacía las cosas por convicción o por amor. Yo hacía las cosas por temor. Y a veces nos obligan los modelos empresariales a servir, a laborar, a hacer, no por amor, no por sentido de pertenencia a la empresa, sino por temor. Tristemente a veces eso viene también a la iglesia y a la vida cristiana. Y me encuentro entonces que hay cristianos viviendo su vida cristiana, sirviendo al Señor y a veces con mucha abnegación, pero no por amor, sino por temor. Porque no han comprendido del todo la gracia de Dios. No sirvas a Dios tratando de ganar su favor, pues ya lo tienes en Cristo. No tienes que ganar el favor de Dios. El favor de Dios lo tienes en Cristo. Si has fallado, si has pecado en un momento determinado, no te escondas o no te llenes de culpa al punto de que te abrume y te aleje de Dios. La puerta de la reconciliación sigue abierta en Cristo. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. El amor perfecto te libera del temor y te da descanso. Dice también el versículo, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Y decimos, bueno, pero es que el amor perfecto solamente lo tiene Dios. Solamente Dios ama perfectamente. Cuando nos referimos aquí al amor perfecto, no estamos hablando de que habitados por el amor de Dios, como es todo creyente, no podamos caer
no podamos fallar en un momento determinado, sino que está apuntando a la perfección. No a la perfección tanto, sino un amor completo, un amor maduro, es la idea. Teleios da esa idea, es el término griego. Teleios se traduce como perfecto, pero no es ese término de perfección donde no hay desde el punto de vista moral fallo, sino un amor maduro, un amor completo. El amor maduro, el amor perfecto, es el que nosotros hemos entendido que tenemos en Cristo. Cristo nos los ha traspasado a nosotros. Y el Espíritu de Dios que habita en nosotros, que mora en nuestro corazón, es quien nos va a facultar para amar de esta manera, para conducirnos de esa manera. Pero no tanto aquí el énfasis está en amar, sino el énfasis aquí está en que somos amados por Dios. Y ese amor es tan grande que debe hacernos madurar al punto de que no puede haber o no debe haber un vestigio de temor, de miedo al castigo divino, porque no lo tendremos. Porque todo el castigo que nosotros merecíamos, ¿sobre quién cayó? Sobre Cristo. Por lo tanto, cuando usted y yo pecamos, no vamos a pecar complaciéndonos en el pecado porque amamos a Dios. ¿No será así? Porque amamos a Dios. Pero al mismo tiempo, si hay un pecado eventual en nosotros, porque amamos a Dios, nos vamos a arrepentir de nuestro pecado. Pero no vamos a dudar de que somos hijos de Dios, porque verdaderamente somos hijos de Dios. Y la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Cuando el amor de Dios llena el corazón, el miedo no tiene espacio para quedarse. El creyente sabe que el juicio ya fue absorbido en la cruz. El castigo que merecíamos lo llevó Cristo en nuestro lugar. Esa es la esencia del Evangelio. Por eso dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Entiende? Ninguna. No hay la más mínima posibilidad de que un creyente que ha abrazado a Cristo sea castigado en el juicio final. No existe la más mínima posibilidad, porque Cristo cargó nuestra culpa. Cuando una habitación está a oscuras y encendemos la luz, ¿qué pasa? Vemos la luz que va empujando la oscuridad poco a poco y la saca por la ventana o la puerta. ¿Han visto ese fenómeno alguna vez? No, no es así. Usted enciende la luz y ¿qué pasó? Se fue la oscuridad y ahora es la luz. Cuando usted puso su fe en Cristo, aunque no era en ese momento para nada un creyente maduro, porque la madurez lleva un proceso de vida con Cristo, ocurrió esto literalmente en su vida. Las tinieblas desaparecieron y llegó la luz de Cristo para siempre. Cuando nosotros traemos a nuestro corazón, a nuestra mente, habiendo puesto nuestra confianza en Cristo, todas esas ideas de culpabilidad, de temor al castigo de Dios, es en primera instancia porque no hemos entendido del todo el Evangelio y la gracia de Dios. Y segundo, porque no estamos confiando del todo en su palabra. Así también cuando el amor de Dios llena tu corazón, el miedo se va. La luz del amor disipa las tinieblas y el temor. Deja que el amor de Dios llene tus pensamientos y tus sentimientos. Cuando te vienen esos pensamientos de culpa, porque ahí está el acusador, cuando cometes un pecado, cuando tienes pensamientos negativos recurrentes, cuando constantemente estás mirando a tus fracasos, cuando te sientes completamente indigno delante de Dios, y les digo algo, ¿somos dignos de Dios? No lo somos, pero somos dignos delante de Dios porque Cristo nos hizo dignos. Yo no alcancé nada por mis méritos, pero los méritos de Cristo son suficientes. Pienso mucho en esto cuando escucho a hermanos que tienen como práctica orar.
no solamente en Cristo, sino por los méritos de Cristo. Tengo un amigo que siempre ora así. Oramos por los méritos de Cristo, porque no son nuestros méritos. Por eso la doctrina de que la salvación puede perderse es completamente ajena a la Biblia. Lo que sí puede suceder es que alguien esté poniendo la confianza lejos de la gracia de Dios y piense que porque levantó la mano un día, o porque hace 20 años está en una iglesia, o porque no conoce toda la Biblia, ahí está su salvación. Pero si esa persona ha entendido el Evangelio, ha creído al Evangelio y ha abrazado a Cristo y solo a Cristo como su Salvador, nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice su palabra, Señor nuestro. Cuando sientas miedo al juicio o a tus errores, recuerda, soy amado por Dios y su amor me sostiene. Cristo pagó el precio que merecía mi pecado. Él lo pagó en la cruz. Y además de eso, permanece delante del Padre como mi intercesor, mi abogado. Cuanto más conoces ese amor, menos lugar hay para el miedo. Dice también el versículo, porque el temor lleva en sí castigo. Qué tremendo. Que ya cuando estamos temiendo al castigo, ya de alguna manera estamos experimentando castigo. Y no es porque Dios nos está castigando, es porque nosotros mismos nos estamos lacerando. Eso es lo terrible del legalismo. Eso es lo terrible de llevar una vida cristiana legalista, donde solamente me estoy azotando y culpando por el pasado, por lo que no hice, si fracasé como esposo, si fallé como padre, y el maligno toma todo eso para aplastarnos y para decirnos, tú no mereces a Dios, tú no eres hijo de Dios, eres un farsante. Y ahí cuando muchos creyentes terminan creyendo a esa falsedad, terminan desanimándose y a veces terminan alejándose de la congregación. Y es que no sean creyentes, es que no han comprendido la gracia de Dios. El miedo no es solo un sentimiento, es una forma de castigo anticipado, tal y como lo describe Juan aquí. El que teme ya está sufriendo el juicio que imagina. Ya lo está experimentando en su ser. Adán lo muestra claramente. Mientras amaba y obedecía a Dios, vivía en comunión y vivía en paz. Lo tenemos en Génesis 3:10. Pero cuando desobedeció y él sabía cuál era la sentencia proclamada por Dios, dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué pasó? El amor se apagó y nació el miedo. Al punto de que Dios se paseaba por el huerto. ¿Y dónde estaba Adán? Estaba escondido. Porque dice que tuve miedo y me escondí. Tristemente, muchas personas que han escuchado de Dios, que incluso han leído la Biblia, se aterrorizan por el juicio venidero, pero ese temor no los lleva al arrepentimiento, sino que el temor los lleva ¿a qué? A esconderse. Y usted lo invita, dice, yo no puedo ir allí porque yo llevo o he hecho cosas tan malas, o mi vida está tan mal que yo no puedo ir allí. Y ellos mismos se alejan cada vez más de Dios. No vivas bajo un castigo que ya fue pagado. Si estás en Cristo, no hay condenación para ti. Entonces, si has pecado, si has hecho algo que el Espíritu de Dios y su palabra te confirman que está mal, no te escondas. Ve a Dios, que por demás es tu Padre. Y ahora me vino la imagen de el padre de la parábola del hijo pródigo, o del padre amante, como yo prefiero llamarle a esa parábola. ¿Qué pasó cuando venía su hijo? Con todo su plan de pedir perdón a su padre,
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Todo eso lo traía él en su mente y cuando le fue a decir a su padre lo cortó. ¿Con qué lo cortó? No terminó de decirle lo que había planeado decirle, con un abrazo. No lo acusó, no le dijo despifarraste todo, no le dijo me has hecho sufrir por tanto tiempo, simplemente lo abrazó y dijo preparen un gran banquete, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. ¿No es eso lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros? ¿O será que encuentras en algún lugar en la Biblia que Dios te está recordando todo lo malo que hiciste en el pasado antes de conocerle a Él? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y termina diciendo el versículo 18, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No dice que no tiene amor. Está hablando a creyentes. No dice que no tiene el amor de Cristo. Está diciendo que si todavía el temor es lo que te mueve en tu relación con Dios, en tu vida cristiana, en lo que haces, en cómo piensas, en cómo actúas, el amor de Dios no ha sido perfeccionado, no ha madurado en ti. Por eso este es un mensaje para hacernos madurar en el amor de Dios. Y para si hay alguien acá, o escuchando en otro lugar, en otro momento, que no tiene a Dios como su Padre y a Cristo como su Salvador, que ese temor le pueda llevar a la reconciliación, pero que luego que se reconcilie con Cristo, con Dios por medio de Cristo, ya no tenga miedo al castigo, ni a la ira venidera, porque es hijo de Dios para siempre. El creyente que aún vive con miedo no ha madurado en la comprensión del amor de Dios. El amor maduro da confianza, el miedo revela inseguridad. Muchos cristianos viven mirando más su pecado que la gracia, tristemente. El miedo les roba el gozo, les apaga el servicio y les impide disfrutar de la libertad que Cristo compró. Dice Romanos 8:15, porque vosotros no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y dice luego, sino el espíritu de adopción por el cual claman, Abba, Padre. Ese espíritu de adopción que nos dice, somos hijos de Dios por adopción en Cristo. Imagina un niño que está aprendiendo a caminar. O puede ser también a montar bicicleta. Es un poco complicado al principio, ¿verdad? Pero su padre va al lado. Él va allí. Creo que todos los que tenemos hijos pasamos por ese proceso, ¿verdad? Y qué miedo nos da cuando uno lo ve así inseguro, que si se cae, que si no se cae, siempre miedo a que se dé un golpe en la cara, en la cabeza, así. Y entonces uno está ahí al lado de él. El niño, ¿cómo va? Va seguro, porque él sabe que nada más que se inclina a caerse su padre, le levanta. Y a veces tienen tanta seguridad que son tan intrépidos que entonces ponen en aprieto al padre, porque ellos van con toda la seguridad. Y no he visto a niños pequeños que el padre lo pone en una altura y le dice lánzate, y él se lanza. ¿Por qué? Porque ya lo ha experimentado y sabe que su padre no lo va a dejar caer bajo ninguna circunstancia. Eso es un modelo de fe. ¿Cuánto más nosotros refugiarnos en el amor y en el poder del Padre Celestial? El que no comete errores, el que no olvida y el que siempre está a nuestro lado porque ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Deja de mirar solo tus fallos y mira al Salvador que te ama y te sostiene. Si has caído, no te quedes en la culpa, levántate en la gracia del Señor. El amor maduro produce gozo, produce libertad y produce confianza plena en su Señor. Quiero terminar refiriéndome a lo siguiente, a manera de resumen. El miedo nace donde falta el amor.
Pero cuando el amor de Dios llena el corazón, el miedo desaparece, como desaparece la oscuridad cuando encendemos una luz, una lámpara. El creyente maduro ya no teme a Dios como juez, sino que descansa en Él como Padre. Y es verdad que Dios sigue siendo juez, pero ya no más para los que están en Cristo Jesús. El amor perfecto no solo quita el temor al castigo, sino también el miedo al futuro, al fracaso y a la muerte. Porque el amor de Dios no cambia y nada puede separarnos de Él. Como dice Romanos 8:39, luego de una larga lista, dice, ni lo alto, ni lo profundo, y menciona muchas otras cosas, incluso menciona la muerte, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estás en Cristo, ¿a qué temes? Ahora, si no estás en Cristo, si Cristo no es tu Señor, no es tu Salvador, bien debes temer. Y ese temor debe moverte al arrepentimiento y a la fe. Quizá hoy hay alguien aquí o escuchando en otro lugar que no tiene aún esa seguridad porque nunca ha conocido personalmente el amor de Dios manifestado en Cristo. Tal vez vives con miedo, miedo a la muerte, miedo al juicio incluso, o a enfrentarte a Dios. Déjame decirte con toda claridad, ese miedo es real y es necesario. Como dije al principio, si temes a Dios, estás muy cerca de un encuentro con Cristo. Pero recuerda, sin Cristo, la ira de Dios permanece sobre el pecador, como bien dice Juan 3:36. Esa es la verdad que debe despertarte al arrepentimiento. Pero la buena noticia es que el mismo Dios contra quien pecaste te ofrece su amor en Cristo. ¿No es eso maravilloso? El mismo Dios al que hemos ofendido, el mismo Dios que por su naturaleza santa y justa ha de condenarnos y no da por inocente al culpable, el mismo Dios ofreció a su Hijo para que ocupara nuestro lugar y llevara sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Jesús cargó con toda la ira y el castigo que tú y yo merecíamos, toda, la de toda la humanidad. Por eso Dios, el Padre, tuvo que darle la espalda literalmente en la cruz. Cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? No era que lo estaba sintiendo solamente, era que literalmente el Dios Santo le dio la espalda a su Hijo porque dice que lo hizo pecado, poniendo la ira, su ira santa sobre su Hijo, la que nosotros merecíamos. Pero por cuanto es Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, cargó nuestra culpa y nos reconcilió para siempre con Dios, adoptándonos como sus hijos. Hoy puedes pasar del miedo a la paz si abres tu corazón a Cristo y confías en su amor salvador. Y termino con esta frase para todos. El temor puede ser el camino hacia Dios, pero el amor de Cristo es el hogar donde el alma descansa para siempre. Oramos puestos en pie. Señor, gracias te damos por tu palabra, que además de confrontarnos, además de corregirnos, sobre todas las cosas nos alienta profundamente, nos reconforta, trae alivio a nuestro corazón. Porque cuántas veces hemos sido presa de la culpa, del propio temor. Pero gracias, Señor, porque el perfecto amor, el amor maduro, echa fuera el temor. Ruego por los que están acá, por los que escuchan en otros lugares. Tal vez están temiendo a Dios, pero tal vez todavía no se han acercado a Cristo en arrepentimiento y fe. Que no pase de este día, Señor, sin que cada uno de ellos se vuelva a ti en gratitud y también en fe
abrazando a Cristo como su Salvador. Y una vez que lo hagamos, y una vez que entendemos también todos los que ya lo hemos hecho, y Cristo es nuestro Salvador, entendamos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Que no es el temor, no es el miedo lo que nos debe mover, sino el amor y la gratitud. Bendice a esta tu iglesia, a tu pueblo. Que tu amor, Señor, lo poderoso de tu amor, lo excelso de tu amor, guíe nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros pensamientos e inunde del todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.